Buenos días jóvenes, los saludo el profesor Jorge, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar la sesión 21 en relación a la tabla periódica, con el objetivo de comprender las características de la tabla periódica de los elementos a través de imágenes. Recordemos que vimos que Henry Moseley fue ordenando los elementos químicos en una tabla de acuerdo al número atómico, que se representaba con la letra Z. Y podemos observar que existían 7 periodos o filas, ¿verdad? Que eran los horizontales, y 18 columnas verticales, o también llamados grupos, del 1 al 18. Y vimos también que al ordenar los elementos químicos por el número atómico, o sea, la cantidad de protones que tienen los átomos que forman estos elementos, podíamos agrupar distintos tipos de elementos, que vamos a ver ahora sus características, ¿verdad? Tenemos los grupos metales, ¿verdad? Son principalmente estos de acá, los metales, que principalmente sus características son que presentan brillo, ¿verdad? Son dúctiles, pueden formar láminas, alambres, hilos, planchas, porque también son maleables, son muy buenos conductores de la electricidad y el calor, ceden fácilmente electrones, los elementos metálicos, y por lo cual no tienden a captar electrones. Casi siempre tienden a entregar electrones más que recibir. Estos elementos químicos son el oro, cobre, plata y hierro, por ejemplo. Tenemos también los elementos químicos de tipo no metal, que carecen de brillo, son malos conductores de la electricidad y el calor, captan fácilmente los electrones, por lo cual tienen tendencia a recibir los electrones. Ejemplos son el flúor, carbono, fósforo y cloro. No metales, ¿verdad? Que son estos que se encuentran aquí, en esta zona. También tenemos los metaloides, que son elementos químicos que tienen una propiedad intermedia entre los metales y no metales. Tienen la apariencia de un metal, pero se comportan como un no metal. Son semiconductores de la electricidad y el calor, por ejemplo el aluminio, que se utiliza para el marco de las ventanas, el estaño para poder soldar y el plomo. Los metaloides los podemos observar en esta zona, aquí. Y por último tenemos los gases nobles, que son monoatómicos, ¿verdad? Son incoloros, no, son no reactivos, o sea, no reaccionan fácilmente con otros elementos químicos. Solo se encuentran en la atmósfera y son principalmente gases, obviamente gases nobles, como el helio, para inflar los globos que se van hacia arriba, el neón, un gas para iluminar pantalla o luces, letras, y el xenón, que se utiliza principalmente en luces de automóviles. ¿Qué información nos entrega la tabla periódica? En la tabla periódica podemos observar que dentro de esta tabla tenemos distintas cosas, por ejemplo, la masa atómica, el número atómico, el símbolo y el nombre del elemento. O sea, podemos observar aquí el número atómico, ¿verdad? Que se representaba con Z, número atómico Z, que es la cantidad de protones, cargas positivas que tienen los átomos que forman este elemento, que en este caso es el helio. Y este es el símbolo del helio, que está en el centro del cuadrito, ¿verdad? Tenemos la masa atómica relativa, la masa atómica, eh, que es la cantidad de masa que tiene los átomos de hidrógeno. Y por último tenemos el nombre del elemento químico que va a ser el hidrógeno. Y así con los distintos elementos. Ya pueden haber distintas variaciones. Puede que la masa atómica esté acá arriba, como en esta tabla. Podemos ver que la masa atómica está aquí, el número atómico al lado, el símbolo, el nombre.
Eso es lo principal que nos entrega la tabla periódica. Nos entrega algunos otros datos más, pero solo nos vamos a basar en lo más general, lo más simple. ¿Verdad? Entonces tenemos los periodos, que son las filas horizontales del 1 al 7. Tenemos los grupos, que son los verticales, las columnas, que van del 1 hasta el 18. Tenemos los elementos químicos que se van agrupando según el número atómico y la cantidad de protones, ¿verdad? Tenemos la masa atómica, el símbolo y el nombre. Y cuando nosotros representamos un elemento, en un ejercicio, por ejemplo, en un ejercicio matemático o un ejercicio químico, no se utiliza la misma simbología que tenemos en la tabla periódica. Esta de acá, donde tenemos el número atómico arriba, el símbolo al centro, el nombre y la masa atómica. Cuando nosotros vamos a representar el número atómico y número másico de un elemento químico para realizar un ejercicio y determinar la cantidad de protones, neutrones o electrones, utilizamos esta simbología. Esta es la que vamos a utilizar nosotros para los ejercicios que vamos a realizar, donde X viene siendo el símbolo del elemento y vamos a tener dos números. Uno que se va a representar con una mayúscula, que va a ser el número másico, que es la masa del átomo, que viene siendo en general este, ¿verdad? Que está aquí, pero ahora, cuando nosotros lo representemos para los ejercicios, va a estar arriba, en esta esquina, y el número atómico, que estaba acá, ahora va a estar abajo, aquí. Entonces, cuando nosotros representemos el número másico y número atómico para los ejercicios, va a ser de esta forma. Número másico con la mayúscula arriba, número atómico abajo, que viene siendo la cantidad de protones, y el símbolo. Ahora, ¿qué es el número másico o la masa atómica? Como les dije yo, se representa con la letra A mayúscula y es la masa que posee un átomo de ese elemento cuando se mantiene en reposo. ¿Cómo se calcula la masa atómica de un átomo? Se suman los protones más los neutrones, o sea, las partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo. Ahora, nosotros, por ejemplo, si en un ejercicio queremos determinar la cantidad de neutrones, se tiene que utilizar esta ecuación, donde vamos a tener que los neutrones, y los voy a representar acá, neutrones, los neutrones van a ser igual al número másico menos el número atómico que se representa con la Z. Recordemos que estamos hablando de dos números, número másico, número atómico. El número atómico es la cantidad de protones y el número másico es la cantidad de masa que hay en ese átomo y eso se puede calcular. Por ejemplo, la masa de un átomo, que viene siendo masa atómica o número másico, se puede calcular sumando los protones más neutrones. Si en algún momento queremos calcular los neutrones, tenemos que tener los datos del número másico y número atómico y se van a restar y eso nos va a dar la cantidad de neutrones. Para calcular el número atómico, simplemente es la cantidad de protones. Z indica la cantidad de protones que posee un átomo y es la propiedad que los diferencia a los átomos, un átomo de un tipo de otro. Y así están diferenciados los distintos elementos químicos en la tabla periódica por el número atómico. Por ejemplo, si yo le digo que un elemento tiene 5 protones, significa que su número atómico es 5, porque Z es igual a la cantidad de protones, o sea, el número atómico es igual a la cantidad de protones. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón, tiene un Z1, el carbono, su número atómico es Z, eh, y equivale a 6. ¿Por qué? Porque tiene 6 protones. En la tabla periódica podemos ver que el número atómico del litio es 3, significa que hay 3 protones en el litio, o sea, Z es 3. Para el oro, Z, número atómico, es 79, o sea, hay 79 protones en los átomos de oro.
Entonces teníamos el número másico, la masa, el número atómico, los protones. Número másico, protones más neutrones. Si queremos calcular los neutrones, tenemos que restar número másico menos número atómico, que viene siendo la cantidad de protones. Em, Cuando un átomo es neutro, obviamente la cantidad de protones siempre es igual a la cantidad de electrones y se mantiene un átomo en equilibrio. Por otro lado, tenemos las distintas ecuaciones y símbolos como un resumen, ¿verdad? Tenemos que X viene siendo el símbolo, arriba va el número másico o la masa atómica con la letra A, abajo va la Z, que es el número atómico que representa la cantidad de protones, ¿verdad? X, símbolo. Para calcular A, número másico, tenemos que sumar protones más neutrones. Para calcular Z, está dado por la cantidad de protones. Y para calcular N minúscula, que son los neutrones, hay que restar A menos Z, o sea, número másico menos número atómico. Ejemplo, si queremos determinar la cantidad de protones, electrones y neutrones de este elemento que es el sodio, el símbolo, arriba tenemos el número másico y y abajo el número atómico o la cantidad de protones. Por lo cual reemplazamos Z es igual a 11, según el ejemplo que le mostré anteriormente, Z va abajo. Tenemos 11, Z es 11, número atómico, 11 protones, número másico, la A, está arriba 23, o sea, la masa atómica del sodio es 23 y la cantidad de protones es 11. Obviamente, Z es la cantidad de protones, por lo cual protones es 11. Y como estos átomos son átomos neutros, la cantidad de protones siempre va a ser igual a la cantidad de electrones. Todos estos átomos son neutros a menos que acá exista un más o un menos. Más uno, más 2 o un más o un menos significa que el átomo está neutro. Cuando no tiene nada, está neutro. Por lo cual, si hay 11 protones, van a haber 11 electrones. Y por último, los neutrones, como les dije yo, se calculaba restando A menos Z. 23 menos 11 nos da 12. 12 neutrones. Y aquí les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes realicen en su casa, donde tienen que calcular, ¿verdad?, el número de protones o Z, número atómico, número másico, la cantidad de protones, la cantidad de electrones y la cantidad de neutrones según las, ¿verdad?, ecuaciones que yo les planteé aquí. ¿Ya? Son todos átomos neutros. Después vamos a ver qué son los iones en la próxima clase. Espero que estén muy bien. Se cuidan. Saludos.